Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos como de costumbre, como cada lunes. Que ya se volvió una tradición a este su taller de historia que promueve el Yucatán Country Club de Mérida. Pues me da mucho gusto saludarles a todos y también agradecerles el interés que ha despertado el taller en general y en particular pues estos temas que de alguna manera ya son más cercanos a nosotros. Estamos hablando del siglo XX ya, del primer tercio del siglo XX. Quizá muchos de ustedes, sobre todo los que pues conocieron a sus abuelos o a sus bisabuelos, pues seguramente que ellos vivieron, sobre todo si vivieron en el centro, en el centro del país, les habrán contado mucho de sus vivencias, de lo que yo ahora les narro, ¿no? De lo que pasó en los años 20, 30, que es la época que estamos viviendo. O sea, la narración es de hace realmente pues, 90 años, ¿no? Eh, pues saludos a todos, okay. Como de costumbre, un saludo muy grande a todos los socios residentes del Yucatán Country Club, al Yucatán Country Club por esta promoción tan grande que hace de la historia, de la verdadera historia de nuestro país, a los habitantes y a todos los que nos ven desde la Ciudad de México, okay. Un gran abrazo, un abrazo fraternal a la Ciudad de México, más ahora después de pues el susto que pasaron la semana pasada, okay, que también casualidades, ¿no? Tercera vez que cuántas probabilidades hay que el temblor se repita el mismo día, ¿no? Pero en fin, saludos a la Ciudad de México, saludos también a la ciudad de Puebla, a Ciudad Cerdán, Puebla, a Camarillo, California, un gran abrazo a todos los que ven este programa en Camarillo, a Tamaulipas, a Tampico, a Ciudad Victoria, a todos los habitantes de las ciudades del bello estado de Tamaulipas, donde también he tenido la oportunidad de estar en Ciudad Victoria, en Reynosa, hace algún tiempo. Una amabilidad tremenda de los habitantes de esos lugares, los tamaulipecos. Saludos a Veracruz, saludos a Cancún, que también nos ha escrito últimamente. Obviamente a la ciudad sede del club desde donde transmitimos este programa, Mérida, Valladolid, a los amigos de Valladolid, Yucatán, un gran abrazo, a los amigos de Michoacán, Zacatecas, ese bellísimo lugar muy colonial que es el estado de Zacatecas y la ciudad de Zacatecas. Saludos también a Aguascalientes, que nos ha escrito también Pachuca, mis amigos de Pachuca, preciosa ciudad también, Pachuca, cerca de un lugar que a mí me encanta. Cada vez que voy por Pachuca me gusta ir a visitar lo que es la zona arqueológica de Tula, para ver los atlantes vivo y a todo color. Saludos a Pachuca Hidalgo, saludos a Baja California, que también nos ha escrito, saludos también a Toronto, a Vancouver, a Montreal, a todos aquellos hermanos mexicanos que están regados por el mundo y también a los que nos ven en Sudamérica. Nos ha escrito Colombia, nos ha escrito Ecuador, el Perú, en fin, un gran abrazo a todos ustedes y también a los mexicanos que nos ven en el extranjero, sobre todo especialmente en Europa, Alemania que nos escribe, Australia, un gran abrazo a todos ustedes. Se pasa también un abrazo afectuoso a Cihuatanejo, en el estado de Guerrero, un abrazo fraternal a la gente de Cihuatanejo que siempre escribe también, y a todos en general les agradezco mucho esta deferencia, porque si este taller les ha gustado, no es tanto por mí, que al fin de cuentas soy simplemente un expositor, historiador, divulgador, como dice el maestro Alejandro Rosas, sino bien ustedes que se interesan por conocer otra cara, otra faceta de la historia oficial mexicana, de la que pues de alguna manera ha dañado al país durante tantos, tantos, tantos años. Bien, pues hoy vamos a entrar a un tema, estamos en pleno maximato, estamos en plena revolución desfigurada, contrarrevolucionaria, por así decir. Estamos en pleno maximato. Eh, Comentamos la semana pasada la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, que sorprendió, porque sorprendió, quizá eso fue el único golpe, por así decir, del maximato, aunque ya comentamos y criticamos a don Pascual, que no tuvo las agallas, no tuvo la valentía, los pantalones para en su renuncia escrita y lejana, porque ese fue, él huyó auténticamente, no dijo las verdades que sabía sobre Plutarco Elías Calles, sino al contrario, indignamente lo alabó cuando él mismo no lo podía ver ni en pintura y hasta había pensado eliminarlo con el general Amaro.
Sin embargo, rápidamente Calles reacciona y comentamos que va a elegir a un presidente interino, que va a ser el general Abelardo Rodríguez, del que dijimos algunos detalles la semana pasada. Como un dato curioso, que lo comenté la semana pasada, pero si no lo comenté, lo comento ahora. Precisamente para estas fechas, en septiembre de 1932, o sea, hace 90 años, es cuando renuncia Pascual Ortiz Rubio. Y hace 90 años es cuando se da, históricamente, el último interinato. A partir de 1932, que fue el último presidente interino que ha tenido este país, no ha vuelto a haber ningún interinato. Todos los presidentes, a partir del 34 en adelante, bueno, o sea, el 32 era interino, ¿no? Pues han terminado todos su periodo. No ha habido ninguno que renuncie, como don Pascual, no ha habido derrocamientos, como el caso de Carranza, o el caso de Porfirio, en fin, todo ha sido, por así decir, miel sobre hojuelas, con todos los problemas que se pudo haber tenido y con los presidentes que hayamos tenido, sobre todo en este siglo XXI. Pero todos han terminado. Hasta ahorita ya llevamos 90 años que no ha vuelto a ver el mexicano un interinato presidencial. El último, repito, fue el general Abelardo L. Rodríguez, amigo personal de Plutarco Elías Calles, sonorense también, general que le regalaron el generalato, el grado, porque realmente pues, no fue distinguido en nada, pero sí era un empresario, pero como comentamos, de giros negros en el estado de Sonora, y ya comentamos que se dedicaba bastante al contrabando del licor y tenía sus contactos por allá con personajes mafiosos de los Estados Unidos. Bien, estamos en pleno maximato, en un año del 32, en un maximato en donde el presidente meramente es, como habían dicho, ¿okay?, el que era el nombrado nominativamente, pero que el que mandaba era el general Plutarco Elías Calles, y cada vez tomaba más poder. Por eso Vasconcelos habla de la era de los peleles. Menciona 4. El pelelismo. Si ustedes leen el libro de José Vasconcelos, que se llama Historia de México, o Breve Historia de México, como también hay unas ediciones que se llaman así, verán que él no le llama al maximato el maximato, le llama la era de los peleles. Porque dice que todos los presidentes que vivieron, vaya, que estuvieron, perdón, en este periodo fueron peleles. Claro que el rey, desde luego que fue Pascual Ortiz Rubio. Pero Abelardo no cantaba malas rancheras. Abelardo, con conocimiento de causa, él estaba muy bien en Hermosillo. Y él tenía sus business y vivía muy bien. Como les dije, tenía una bellísima esposa, no recuerdo el nombre, se los comento la semana próxima. Pero no le interesaba la política y meterse en líos. Pero como era sacar de este bache al país, sacar este bache al maximato, porque aquí estaba demostrando una fractura, y aquí tenemos que analizar esto. La fractura tenía que componerse rápidamente por una razón. Lo que se estaba arrastrando en ese año 32 era la mala elección, la malísima elección de Plutarco Elías Calles, llámese PNR, al poner como primer candidato presidencial del partido a un individuo gris, que no tenía ni capacidad para gobernar, ni interés para gobernar, ni agallas para gobernar, ni valentía para gobernar, ni conocimientos para gobernar. Y ese señor era Pascual Ortiz Rubio. Desde ahí vino el problema, desde que se decidió por él. Ya analizamos cuál fue, o al menos ya teorizamos, mejor dicho, por qué Calles y su camarilla deciden ponerlo a él. El partido era nuevecito, se acaba de fundar, era la primera elección.
Y el que se resultara presidente, el primer candidato de ese partido que fue Padrón, o sea, ¿qué consecuencias nefastas va a traer haber puesto a Pascual como candidato primero y luego como presidente? Que esas consecuencias nefastas era que lo que va a pasar, pero ¿por qué lo eligieron? Teorizando se piensa, o la teoría es, porque no podía permitirse Calles que el primer presidente emanado del partido tuviera demasiada autonomía. ¿Por qué? Acababa de ocurrir lo de Obregón. Obregón, con todo y el poder que Calles había detentado desde que era presidente, se le impuso a Calles. Y Calles tuvo que modificar la Constitución, cosa que no quería, y eso está más claro que el agua, no quería, para que vuelva Obregón. Y ya tuvimos 2 sesiones donde analizamos todos los recovecos del asesinato a Obregón. Y la conclusión nos lleva a que fue un crimen de Estado. Eso está claro. Que involucraron a la iglesia, que involucraron a la Madre Conchita. Cierto, porque había que buscar, obviamente, chivos expiatorios. Pero de que fue un crimen de Estado, lo fue. Y antes de Obregón estaban los anteriores caudillos. Carranza, por ejemplo, que se negaba a dejar la presidencia. O sea, no podía correr ese riesgo Calles, pero cayó en el extremo. Es decir, evitando que fuera un candidato con luz propia, puso a uno totalmente oscuro, que no podía con el paquete. Esa es la verdad. Claro, Calles pensó, probablemente, que él lo podría manejar, como así fue. El problema fue que don Pascualito, como dice don Joaquín Amaro, el general Joaquín Amaro en sus memorias, no aguantó la presión. Es decir, tanto lo apretó Calles, tanto y tanto, porque en verdad Pascual y la carabina de Ambrosio eran lo mismo, que estalló. Va. Reventó. Y este reventón era como consecuencia de la mala elección de Pascual. Entonces aquí se demostraban 2 cosas. Uno, que el partido, entiéndase también Calles, se equivocaron. Y eso era algo muy importante. ¿Okay? Que luego en los años 50, 60 y 70 y hasta 80 se va a machacar mucho en los discursos partidistas revolucionarios. El partido no se equivoca, porque el partido emana de la revolución, y la revolución le hizo el pueblo, y el pueblo es la voz de Dios. Por lo tanto, el partido no se equivocaba. Pues desde este momento, el partido no podía reconocer la equivocación. No podía. Entonces, primero, se equivocaron en elegir a Pascual. 2, estaba claro que Pascual renuncia porque tenía a todo un pueblo en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Vasconcelos gritó y propagó primero en México, luego en Estados Unidos y de último en Europa, era verdad. Había habido un fraude. Había habido un gran fraude electoral. Luego entonces el partido nuevecito se entronizaba en el poder en base a un fraude y poniendo a un pelele en la presidencia. Eso había que ver qué se hacía. Por eso urgía el interinato. Y urgía que el que pusieran también fuera dócil al partido, entiéndase a Plutarco Elías Calles. Y encuentran a Abelardo Rodríguez. Abelardo, y aquí vamos a continuar con lo que estamos hablando. Don Abelardo no era tan dócil como don Pascual. Don Pascual era el clásico personaje que le tenía miedo hasta su sombra. Esa es la verdad. Lamentablemente, su paso por la historia de México fue breve y lastimoso. Un recuerdo lastimoso. Se le recuerda a él como tonto. Y Abelardo no era así. Para empezar, era un tipo que tenía un colmillote que arrastraba de México a Hermosillo.
No por algo, tenía varias empresas y sobre todo era el giro negro. De hecho, él tenía lo que en ese entonces empezaba a ser popular, lo que le llamaban, y le llaman hoy en día también, casinos, pero que todavía no estaban permitidos como tal, eran giros negros, hoy en día no lo son, pero eran casinos. Y obviamente en esos casinos, pues había de todo. Así como había parte para jugar, que la ruleta, que lo que luego se llamó en tiempos antiguos la bolita, pero también había su parte donde estaban, pues, las damas, que también empezaba esa mafia que empezaba a darse en los años finales de los 20 o 30. Ya como más, siempre ha habido eso, todo eso, pero en este momento más. Y le iba bien a Abelardo. No era ningún, realmente no era ningún pelele. Entonces, ¿por qué pasó como pelele? Porque cuando viene la invitación de Calles, y Calles dice, oye, sácame de este lío, Abelardo, sé presidente, el pacto fue que lo iba a hacer, pero que lo dejara con sus negocios. Y que él no se molestaba, que Calles se encargara de todo. Él no se iba a molestar. En pocas palabras, si la gente empieza a decir que soy un pelele como Pascual, a mí me resbala. Yo me pongo mantequilla, me resbala. O sea, yo por mí encantado. Ese fue el arreglo. Con Pascual no hubo. Con Pascual lo era. Y entonces Abelardo acepta y toma posesión para terminar el periodo presidencial de don Pascual, que correspondían, le faltaban 2 años, del 32 al 34. Y sube Abelardo. En realidad, si leemos el libro de Vasconcelos y algunos libros sobrios, hablan de que fue una continuidad en cuanto al pelelismo tipo Pascual Ortiz Rubio. Sí fue así, es la verdad. Por ejemplo, llegaban embajadores y no iban a visitar al Palacio Nacional a Abelardo, iban a visitar a Cuernavaca, a Calles. Así las pongo de fácil. Y Abelardo no se molestaba, ¿no? No. De hecho, cuando había algún asunto importante que tratar, Abelardo se trasladaba, el presidente, se trasladaba a Cuernavaca para hablar con Calles. Y Calles se daba el lujo de hacerlo esperar. Me esperen, estoy desayunando. O me están cortando el pelo. Me esperen. Y ahí se quedaba sentado esperando. Lo hacía esperar horas al presidente. Y luego, pasa, Abelardo, ¿quieres tomar algo? Y decía, generalmente pasa esto, ¿cómo quiere que lo maneje? Pues manéjalo así. Otra cosa, el gabinete de Pascual fue nombrado íntegro por Plutarco Elías Calles. El gabinete de Abelardo igual. O sea, Abelardo sacaba las manos. Lo que quería Abelardo era aprovechar su momento, aprovechar que era el presidente y seguir con los giros negros. Y en efecto, es el momento en que en la Ciudad de México empieza en la parte norte, lo que va hacia el norte, donde terminaba en ese entonces la avenida San Juan de Letrán, empiezan a aparecer casinos. Hoy es la avenida, pero no es el eje central, las Rocarnas. Empiezan a aparecer casinos. Casi todos eran de Abelardo Rodríguez, o de socios de Abelardo Rodríguez, o de prestanombres de Alejandro Rodríguez, de Abelardo Rodríguez, perdón. O sea, casi todos. Es el momento en que se dio una especie de luz verde, se hizo un lado, ¿okay? Las leyes morales, por así decir, o que protegían las buenas costumbres que había en ese entonces, para que la gente empezara a ser más liberal en ese aspecto. Obviamente era algo que la Ciudad de México no conocía. En época de Porfirio Díaz y en época de Madero y en época de la Revolución hubo esos casinos, pero escondidos, no tan o sea, disfrazados, vaya. La gente que iba se escondía, ¿no? Y cuando había algún escándalo, inmediatamente venía la policía y los detenía, como fue el famoso baile de los 41.
en la época de Don Porfirio. Ahorita no, porque el presidente estaba metido en esto. Entonces empieza a relajarse, por así decir, las costumbres. Y empieza una vida que México en general no conocía. La vida nocturna, la vida de los casinos, de los juegos, de los prostíbulos, por así decir. Obviamente, la iglesia, los católicos protestaban de que se estaban pisoteando las costumbres, que estaban pervirtiendo al inocente pueblo mexicano, pueblo de la Ciudad de México. Pero obviamente, Abelardo esos 2 años quería aprovechar muy bien. Otra cosa, muy importante. La persecución religiosa seguía. En los campos seguían porque los cristeros que no se rindieron, que ya eran la minoría, porque todos los demás les habían puesto un 4, como ya vimos en su momento, seguían en plena guerra, pero obviamente ya estaban muy venidos a menos. Habían matado a Enrique Gorostieta, que los estaba uniendo, ¿okay? Y los demás, haciendo caso a sus obispos, se habían rendido y se los habían venadeado y se los habían matado. Entonces eran grupos ya minoritarios que andaban por los campos. La persecución se concretó en otra parte, en bombardear a la niñez mexicana con ideas que para ese entonces eran bastante mal vistas por los católicos. Ejemplo, hubo una reforma constitucional donde la educación, que en ese entonces hasta la palabra, cuando se decía esa palabra, tapaban los oídos las beatas, que era la educación sexual, que fue el momento en que se dio fuerte la educación sexual. Se armó un escándalo cuando se habló ya en forma pública, en audición, de que los niños deberían aprender educación sexual. Y se obligaba a los maestros a enseñarles la educación sexual desde la primaria a los niños. Lo cual eso devino en un escándalo. A ver, no es malo. Hoy en día, obviamente, nadie vería mal eso. Pero en ese entonces, que la gente no estaba preparada, que ni los maestros estaban preparados y que no sabían ni cómo explicarlo, porque nunca les dieron un curso, se vuelve una morbosidad. Y en los pueblos donde los cristeros entraban, que donde obviamente eran muy católicos, convierten a los maestros rurales en enemigos de la religión por estar enseñando, y lo digo textual como lo decían en ese entonces, porquerías a nuestros niños. Y empieza ahora los cristeros y los pobladores campesinos en su mayoría a entrar a las escuelas, y si pescaban a un maestro explicando a su leal saber y entender la educación sexual, agarraban al maestro ante los ojos, lo sacaban y lo desorejaban, le cortaban una oreja para que les quede un recuerdo, así decían ellos, ¿okay? Del que están pervirtiendo a nuestros niños. Y muchos dejaron de llevar a sus niños a las escuelas porque les enseñaban porquería. Lo que quieren es que pequen, no quieren alejar de la religión. O sea, se veía desde otra óptica, muy diferente a como se veía o como se ve hoy. Entonces se empieza a volver un problema lo de la educación. Pero Calles no cede, y digo Calles porque pues Calles era el que mandaba. Y durante todos los 2 años de Abelardo Rodríguez, los que más sufrieron no fueron tanto los niños o los padres de familias, no, los maestros, porque tenían miedo. Cuando decían, ¡ay, vienen los cristeros! ¡O ahí viene el pueblo! Así, o sea, y eso hasta hoy puede pasar, ¿eh? ¡Ahí vienen a lincharlos! No los mataban. Eso sí, no mataban a los maestros, pero sí los desorejaban. No las 2 orejas, les cortaban una. Hay muchas fotografías de la época donde Abelardo Rodríguez les está dando un bono a los maestros que han sufrido esto, y están las fotos tienen aquí una venda, no tienen una oreja, y la otra sí. Auténticos mártires de la educación. Que ya era, que ya estaba grave la situación, pero muy grave. Y lo segundo, más importante en esos 2 años,
que se veía venir, que más bien era uno, porque desde el 33 había que buscar la manera, ¿okay?, de quién iba a ser el segundo candidato del PNR, porque ahora sí, Calles y el grupo que manejaba el partido, Luis N. Morones, el general Pérez Treviño y otros, no podían permitir que vuelva a pasar lo de Pascual Ortiz Rubio. Mal candidato, mal presidente y una renuncia intempestiva. Había que buscar por debajo del agua a quién. Y entonces empiezan a haber reuniones en la casa de Calles, en Cuernavaca, a las que iba el presidente. Y para 1933 se empieza a hablar en esas reuniones, y podemos leer a doña Hortensia Elías Calles, se empieza a hablar de un nuevo plan, ¿okay?, a lo que se le va a llamar el plan sexenal. Ojo, aquí va a empezar a aparecer la idea de los sexenios, porque hasta este momento eran cuatrienios. Un plan sexenal. Entre lo que se discute ahí son tres opciones. Una, que quede con los 4 años y con la no reelección de 4 años. Otra, que como lo que no querían era la reelección, no podían imitar como siempre lo habían hecho Estados Unidos. Ellos no querían 4 años y luego una reelección. No, aquí ya lo vimos con don Porfirio y ya lo vimos con Obregón. No. El otro era que fueran 8. Tipo los Estados Unidos, sí, pero allá hay una reelección. Y viene un plan intermedio, que al fin de cuentas al que se van a acoger, que era el plan de 6 años. ¿Cuáles fueron los argumentos que están escritos? 4 años pasaban volando y hasta este momento, sobre todo a partir del triunfo de los sonorenses en el poder, que habían secuestrado la revolución y se habían entronizado en el poder, no habían podido hacer gran cosa. Ni Obregón, por eso quería regresar, ni Calles. Y después de Calles, no había habido un presidente que durara. El máximo que había durado era Pascual con 2 años. Emilio duró 1 año y medio. Pascual 2 años. Y ahorita el otro iba a durar igual 2 años. O sea, era demasiado problemático seguir con la idea de 4 años. No se puede. Y aunque lo niegan, se tomó como ejemplo a Porfirio Díaz. ¿Por qué Porfirio Díaz avanzó? Porque se quedó. Pero el chiste es no quedarse. Porque nosotros ya aborrecemos la reelección. Y no vamos a ser contradictorios ni cínicos como lo fue Obregón, decían ellos. 8 años de golpe es mucho, muchísimo. Y si ponemos, como en Estados Unidos, una reelección, ya estamos violando el principio por el cual se luchó, por el cual nos liga a nosotros, que nada que ver, pero nos liga con Madero, que fue lo que trató de romper Obregón, y así le fue. Entonces viene el plan del medio, el plan sexenal. Hablar de un sexenio. Para ese entonces, casi todos los políticos estaban acostumbrados a 4 años. Y todos aquellos que se quedaban en la orilla, porque no eran en ese momento los ungidos por Calles o por el PNR, pues esperaban 4 años. Lo veían bastante, pero esperar 6, aunque solo eran 2 años más, como que algunos que se querían ser presidenciables, como Pérez Treviño, que era el presidente del partido en ese momento, o como Luis N. Morones, que siempre fue el que ambicionó la presidencia de la República, veían que va a aumentar 2 más, o sea, es aguantar, sí, pero así el presidente no va a tener pretexto de decir como Obregón, no me dio tiempo. Para ese entonces, 6 años,
trabajando como se debe trabajar, y nadie ha trabajado así, pero trabajando como se debe trabajar, debería dar el tiempo. 4 eran pocos, 8 eran muchos, 6 era el justo medio. Y después de una serie de discusiones, entonces aparece el sexenio o lo que se llamó el plan sexenal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Abelardo Rodríguez, porque en ese entonces no había INE, sino era el gobierno, la presidencia de la República, de acuerdo con el Congreso de la Unión, convocara a elecciones para el año 34, ya no se hablaría del 34 al 38, se hablaría del 34 al 40. O sea, 6 años. Una vez aprobado este plan, por Calles, por Abelardo y por toda la camarilla de personajes, una vez aprobado esto, ahora había que abocarse a buscar al candidato del primer sexenio. El partido tenía que ganar, tenía que recuperar la confianza. Porque obviamente la oposición, muy fuerte, que en esto no había un partido de oposición, ¿okay? Era todavía, vamos a ver, la oposición no tenía nombre, los católicos si quieren. Había que demostrar que el partido era el partido. No podían volver a caer en la duda de que el candidato del partido haya perdido y se cometa un fraude. Y no podían caer en el error de poner a uno super pelele como Pascual, pero tampoco a uno, o sea, buscar a uno que tuviera cierto carisma, que tuviera personalidad propia, pero no demasiada como para que quisiera actuar solo. Y empieza la búsqueda de un candidato para el sexenio. En este caso, el jefe máximo, Calles, desplegó todas sus fuerzas con Abelardo Rodríguez, con todos, para buscar. Nombres aparecieron. El primero, obviamente, el que quería apuntarse, el general Pérez Treviño, que era el que manejaba el partido, muy cercano a Calles. Sentía que era el ungido. Por el otro lado, Luis N. Morones también quería parte del pase. Yo siempre lo he querido, Plutarco, no sé por qué no me lo has dado. Abelardo dijo lo clásico, lo que ustedes quieran. A mí que me dejen seguir con mis negocios. Yo, business or business. A mí no me metan. O sea, yo apoyo al que diga el jefe máximo. Y como pasa en la política, nadie sospechaba de un personaje que va a ser realmente el ungido. Y aquí aparece, aunque ya había aparecido antes, un personaje joven, más o menos 34 años tendría en este momento, muy joven, había sido ya un tiempo presidente del partido. Calles en su periodo lo había nombrado en este momento de la guerra cristera gobernador de Michoacán. Y era el que unos años antes, 13 años antes, había alcanzado como capitán la comitiva que huía de México, de Venustiano Carranza, para darle un salvoconducto para que huyera Carranza, pero antes de huir y le dieran el salvoconducto, renunciara a la presidencia. Cosa que Carranza no aceptó. En ese entonces era mucho más joven, si tenía 34 menos 13, estamos hablando de un tipo de 20 y tantos. Creo que ya muchos de ustedes saben a quién me refiero. El personaje que estoy mencionando era el general Lázaro Cárdenas del Río. Un personaje de luces y sombras para muchos, un prohombre, un gran estadista mexicano, un personaje con una ideología muy firme, y para otros, pues un destructor, un personaje traicionero, un personaje nefasto que empobreció más al país.
Hay muchos que lo alaban, quizá la mayoría, y otros que lo despedazan muchísimo. Últimamente se ha publicado los libros de sus cartas, muy pocos sabían que Lázaro Cárdenas escribía muchísimo, muchísimo, escribía casi todo, tenía como un diario, y nos habla de lo que él pensaba de forma personal, sus amistades, sus amoríos, sus querencias, en fin, y su política. Dice, Cuauhtémoc Cárdenas, su hijo que aún vive, también escribió un libro. Y en Michoacán hay que reconocer que pues, lo quieren bastante. En Jiquilpan, por ejemplo, Jiquilpan quieren mucho a los Cárdenas, a Cuauhtémoc, a Lázaro. Ahí conservan su automóvil y todo lo demás. En Jiquilpan, y no sé si alguno de ustedes conoce por allá, pero Jiquilpan es un lugar, ya no se puede llamar pueblo, es una ciudad. Lamentablemente está en un área donde hay narcos, pero pues tuve la oportunidad de estar allá hace como unos 8 años en un evento de la UNAM. Ahí la UNAM tiene una casa de eventos donde se hacen ponencias y todo. Y ahí también Cuauhtémoc tiene una casa. Y ahí está, es un lugar muy cercano a Zaguayo, colinda con Zaguayo, otro lugar importante en Michoacán. Y ahí vivió, ahí estuvo Lázaro Cárdenas, el famoso de Jiquilpan. ¿Cómo es que va a empezar a aparecer? Cuando hasta este momento no lo hemos mencionado, más que la vez de lo de Carranza. Porque era protegido de Plutarco Elías Calles. Era su hijo, podríamos llamarle putativo. Cuando estalló la revolución y la gente, el grupo de los sonorenses entra a Michoacán, muchos se unen a la revolución y un jovencito de 15 años, que era Lázaro Cárdenas, se une al equipo de Plutarco Elías Calles y ahí se conocen. Por algún motivo, a Calles le simpatiza ese joven, lo ve vivo y va a crecer política y militarmente bajo la sombra del general Calles, que es el que le va a estar dando los grados. Pero no solamente bajo la sombra política de él, sino también familiar. Asistía a las reuniones familiares de Plutarco Elías Calles. Calles lo invitaba a su casa a las reuniones de su familia. Convivía con los hijos, con doña Hortensia, con Artemisa, con Alfredo, con Plutarco Jr., con la esposa, la primera esposa, con doña Natalia Chacón, y luego con la segunda también, con Leonor Llorente. Les recuerdo nada más para un dato interesante que Natalia Chacón murió de cáncer en el año de 1927, cuando Calles era presidente. En 1928, Calles se vuelve a casar con Leonor Llorente, con la que tiene otra camada de hijos. Bueno, no muchos, porque tuvo nada más 2, porque la señora casualmente también tuvo cáncer. Y Leonor Llorente muere en el 32, o sea, cuando Calles era el jefe máximo. En esta época, cuando Abelardo Rodríguez era el presidente. ¿Okay? O sea, Calles se viudó 2 veces. Ya no se casó una tercera. Pues Plutarco conocía a toda la familia. De hecho, Calles cariñosamente le decía a Lázaro, chamaco. Oye, chamaco, ven acá, chamaco. Y lo invitaba. Cuando se iban de por ejemplo, de vacaciones, se iban a alguna playa, Puerto Vallarta, por ejemplo, se iban ahí, lo llevaba. Y hay muchas fotos que están allá, en la ex residencia de Torreblanca Calles, que hoy en día es el museo archivo de la familia Calles. Hay fotos donde están ellos con su traje de baño y está Calles en la orilla del mar. Se le ve Calles con Lázaro Cárdenas, obviamente no era presidente, era un joven, jugando la clásica pelota playera que antes era muy común entre los temporadistas o bañistas de los puertos mexicanos. O sea, así era la amistad y el cariño que Calles le tenía a Lázaro. Chamaco le decía.
El chamaco, el chamaco. Pues calladito lo tenía, pero en la mente de Calles estaba poner a alguien nuevo, a una cara nueva, que significara la cara nueva del partido. Calles quería borrar la cara vieja de equivocación de Pascual Ortiz Rubio y poner como segundo candidato a un joven. Claro, esto va a lastimar intereses, especialmente de los que se consideraban presidenciables. Sobre todo, 6 años eran 6 años. ¿Y qué va a pasar? Pues que esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias. Okay. Continuamos la próxima semana con el Maximato. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Buenas noches.